Tenemos un circuito de voltaje de entrada de 220 voltios eficaces, 60 Hz. Un tap central que entregará 24 voltios al circuito, aún con corriente alterna. Y en la salida tenemos como resultado 10.507 voltaje DC. Nos piden la relación de fase que hay entre los extremos de cada etapa. Para empezar, lo que se aprecia en el osciloscopio es la amplitud. Esta es la primera etapa, en este caso los 24 voltios que está entregando el circuito, pero lo que se aprecia aquí es la amplitud, ¿no? Esto es aproximadamente el voltaje eficaz, los 24 voltios, por la raíz de 2, y esto sería 33.94 en la salida del grafo. El voltaje pico-pico que también nos piden sería 2 veces el voltaje pico, en los semiciclos positivos y los negativos, ¿no? Estos dos serían sumados 67.88 voltios. Bien, el diodo pasa por dos etapas, cuando conduce y cuando no conduce. Cuando conduce, la carga es alimentada y se tiene como resultado únicamente los ciclos positivos. Conduce, no conduce, conduce, no conduce. Este voltaje será el voltaje pico entre pi radial, ¿no? Y esto da como resultado 10.58 voltios DC, que aquí está medido por el multímetro, por aquí en la amplitud. En la segunda etapa del diodo, cuando no conduce, aquí, todo el voltaje que sale, ¿no? El voltaje pico que sale del transformador se queda aquí en el diodo. Y este tiene que soportar valores como en este caso 33.24 voltios pico, ¿no? Y aquí, bueno, arriba está, esos son los 24, ¿no? 33.24 voltios pico. Y aquí arriba, ¿no? Lo que nos está midiendo el osciloscopio, ¿no? Vamos a poner play. Lo que nos está midiendo el osciloscopio aquí en el multisim son los 0.7 aproximado, teórico, bueno, del diodo, en este caso de silicio. Lo que se busca es que sea lo más ideal posible para que solo pasen los semiciclos positivos continuos, ¿no? De esta manera. Aquí también le damos play. Esto es lo que sucede, esa es la relación de fase, ¿no? La alterna, que está ingresando, lo que va a salir solo los semiciclos positivos, obviamente con menor amplitud, ¿no? Porque es la mitad aproximadamente, y lo que tenemos en el diodo, ¿no? En el diodo 0.7 con su voltaje pico. Pero esto es cuando, si nos damos cuenta, ¿no? Cuando no conduce, ¿no? Cuando no conduce está soportando ese voltaje inversamente. Continuando con la prueba de laboratorio, se armó un circuito rectificador de media onda con un diodo de codificación americana 1N4007. Se nos pide hallar el voltaje en la carga. En este caso, la resistencia de valor 4.7 kiloohms. Comparando los resultados de los cálculos matemáticos con las pruebas del multímetro, tenemos que el voltaje de salida del transformador ideal, ¿no? Es de 24 voltios, con un trafo tap central de 220 12 012.
Esto es en la teoría. Ahora vamos a verlo en la práctica. Con el multímetro tendremos lo siguiente. A ver, se coloca, bueno, en multímetro la medición de alterna y las puntas en los extremos del transformador. Tenemos como resultado 25.63 voltios de corriente alterna todavía. Ahora vamos a proceder a medir la salida del voltaje en DC, en los extremos de la resistencia. Recordemos que en los cálculos matemáticos, así como en las pruebas con el multisim, tenemos una salida aproximadamente de 10.5 voltios continuos. Con el multímetro vamos a tener lo siguiente. Bien, efectuando la prueba tenemos 11.16, varía, 11.17,